Bien, continuamos entonces con la corrección del global número 2. Vamos por la pregunta número 17. Dice, los epitelios se clasifican de acuerdo a su forma celular y cantidad de capas, lo cual hace referencia a su función en el órgano del cual forman parte. En base a ello, en el sistema respiratorio podemos decir que nos dice, el vestíbulo de la nariz tiene un epitelio plano, estratificado, queratinizado. No queratinizado. ¿En la nariz qué epitelio hay? Era cilíndrico ciliado. Cilíndrico, ciliado, pseudo Pseudo estratificado. Ese es el epitelio del vestíbulo de la nariz. Cilíndrico, ciliado, pseudo estratificado. Los senos paranasales tienen un epitelio simple plano, al igual que el alveolo. El alveolo sí tiene plano simple, eso es verdad. Pero los senos paranasales, no. Muy bien, Gaby. Cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado también. La laringofaringe tiene un epitelio estratificado plano, al igual que la orofaringe. Y después me dice el epitelio respiratorio presenta vellosidades en su membrana apical. ¿No eran cilios? Exacto, tiene cilios. ¿Las vellosidades dónde están? En el intestino. Exactamente, en el sistema digestivo, junto con las microvellosidades, aumentando la superficie de absorción. Entonces, en el epitelio respiratorio tenemos cilios, por eso, por ejemplo, tenemos cilíndrico ciliado, porque justamente estos cilios funcionan como una especie de escobita, diríamos, para barrer las partículas que quieren ingresar. ¿Cuál de los siguientes son músculos superficiales posteriores de la pierna? Este era un regalo. Es decir, ¿por qué era un regalo? Que Porque todos los ¿dónde demás están? son del muslo. Exactamente, chicos, porque todos los demás estaban en el muslo. Los únicos dos que pertenecían a la pierna eran el gastronemio y el plantar. El aductor largo, el pectíneo, el bíceps femoral, el semitendinoso, el sartorio, psoas mayor, todos pertenecen al muslo, no a la pierna. Entonces esta era casi hasta por descarte. Un neurotransmisor puede interactuar con diferentes tipos de receptores posinápticos. Según el receptor con el cual interactúe, producirá respuestas excitatorias o inhibitorias. Estas respuestas serán mediadas por diferentes mecanismos según se trate de una sinapsis ionotrópica o de una sinapsis metabotrópica. ¿Cuál es el mecanismo de acción de un neurotransmisor en una sinapsis ionotrópica? Acuérdense que esto de la sinapsis ionotrópica y metabotrópica, la facultad lo había sacado. Pero empezamos a ver preguntas en los exámenes de ingreso donde hablaban de sinapsis ionotrópica y metabotrópica. Por eso ustedes lo tienen no en el cuadernillo, sino en el apunte de clase. De hecho, les sale hasta una imagen donde les compara la sinapsis ionotrópica y la metabotrópica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Y que la metanotrópica necesita un segundo mensajero. Bien, ¿y la ionotrópica? Producida la apertura de canales. Muy bien, perfecto. Es decir, en la ionotrópica, cuando yo libero el neurotransmisor a la hendidura sináptica, y ese neurotransmisor es captado por la neurona posináptica, en la ionotrópica te abre un canal, o te cierra un canal. En cambio, en la metabotrópica, cuando se une el neurotransmisor con el receptor de la posináptica, lo que hay es la liberación de un segundo mensajero. Entonces, vamos a las opciones. Nos dice, la unión del neurotransmisor con iones calcio activa una enzima de la membrana celular que adquiere función de segundo mensajero. ¿A qué sinapsis está haciendo ahí referencia? La metabotrópica. Exacto. La unión del neurotransmisor al receptor produce respuestas mediadas por la apertura o por el cierre de canales iónicos en la célula posináptica. Es decir, se pueden abrir o se pueden cerrar canales cuando el neurotransmisor se une a la neurona posináptica.
El neurotransmisor se une a iones que los transportan desde la célula presináptica hasta la postsináptica a través de uniones comunicantes. No se unían ahí. Muy bien, en la sinapsis química, ¿qué pasa con la neurona pre y postsináptica? Están separadas por la hendidura sináptica de 20 nanómetros. Y entonces, ¿en qué tipo de sinapsis hay una unión entre las neuronas? En la La eléctrica. eléctrica. Muy bien, es decir, que acá cuando me dice que hay un pasaje de la pre a la postsináptica por uniones comunicantes, es la sinapsis eléctrica, no la sinapsis química. Después me dice los neurotransmisores son iones que al unirse con los receptores postsinápticos abren un canal iónico para el potasio. No son iones. No son iones los neurotransmisores, si bien pueden tener distinta estructura química, no son iones. Entonces, acuérdense que esta clasificación de sinapsis ionotrópica y metabotrópica es dentro de las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas son las que podemos clasificar en ionotrópicas y metabotrópicas. La curva de disociación oxígeno-hemoglobina representa valores de porcentaje de saturación para la hemoglobina a distintas presiones parciales de oxígeno, bajo determinadas condiciones de temperatura y pH. Sin embargo, existen situaciones en las que se requiere una presión de oxígeno mayor para que la hemoglobina enlace una cantidad determinada de oxígeno. ¿Cuál de las siguientes es una de estas situaciones? Y me dice aumento de acidez en sangre, aumento de pH, una disminución de temperatura y una disminución en la presión de dióxido de carbono. A ver, cuando nosotros vimos las curvas de la hemoglobina, nosotros vimos que me relacionaban a distintas presiones de oxígeno qué porcentaje de oxígeno o qué porcentaje de saturación tenía mi hemoglobina. Entonces, ¿por qué yo hablaba de que se desplaza a la derecha o se desplaza a la izquierda? Porque yo veía que, por ejemplo, si yo considero, no sé, un porcentaje de saturación X, como podría ser, no sé, 60%, yo digo, bueno, para lograr que la hemoglobina esté saturada al 60%, ¿qué presión de oxígeno necesito? Y me da un valor. Lo mismo acá. Yo digo, bueno, si quiero que la hemoglobina tenga un 60% de saturación, ¿qué presión de oxígeno necesito? Claramente veo que, acá me están preguntando, existen situaciones en las que se requiere más presión de oxígeno. Entonces, si yo miro las gráficas, digo, bueno, a ver, si yo acá quiero una saturación del 60%, yo voy a necesitar más o menos una presión entre 40 y 50 de oxígeno. Ahora, si yo en esta curva quiero una saturación del 60%, necesito alrededor de una presión de 20 o 30 de oxígeno. Quiere decir que en esta curva es donde yo necesito más presión de oxígeno para lograr la misma cantidad de saturación de la hemoglobina. Por lo tanto, quiere decir que la pregunta estaba asociada con un desplazamiento de la curva a la derecha. Entonces, ¿qué factores me desplazan la curva a la derecha? Bueno, aumento en la concentración de protones, disminución del pH, aumento de la presión parcial de dióxido, aumento de temperatura. Por lo tanto, de todos los factores que estaban acá, el correcto, el único que me desplaza la curva a la derecha, es un aumento en la acidez de la sangre. Es decir, que tengo menos pH en sangre. Todas las demás, estos tres, perdón, lo que hacían era justamente desplazarme la curva para el otro lado, es decir, desplazarme la curva a la izquierda. ¿Se ha entendido? Sí, pero yo tengo como una duda con la consigna, porque te dice que necesitas como más, o sea, necesitas más oxígeno
No, No sé necesitas cómo más explicarlo. presión de oxígeno. Claro, a lo que me refiero, yo entendí como que la curva se estaba desplazando para el otro lado, porque tiene más afinidad con el oxígeno, eso es lo que yo No, interpreté. es que vos fíjate que por eso fui a la explicación. A vos te preguntan en qué condiciones necesitas más presión de oxígeno para la hemoglobina, para lograr que se enlace determinada cantidad de oxígeno. Entonces, ¿cuándo necesitas más? Si vos comparás las dos curvas, y vos ponés un porcentaje X, vos decís, bueno, si yo en esta curva quiero lograr un porcentaje del 60% de saturación, y en esta curva quiero lograr un 60% de saturación de mi hemoglobina, ¿en cuál de las dos necesito más presión de oxígeno? Y digo, bueno, acá necesito una presión de entre el 40 y el 50, ponele, porque no tengo una regla, y acá necesito una presión claramente entre 20 y 30. O sea que acá es donde yo necesito más presión de oxígeno para lograr el mismo porcentaje de saturación. Bien, ya entendí. ¿Se entendió? Sí, 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 gracias. De nada. Bien, seguimos. María es una mujer de 75 años que luego de sufrir un accidente cerebrovascular presentó dificultades en la articulación del habla, mientras que la comprensión de las palabras no resultó afectada. De acuerdo a estas manifestaciones clínicas, ¿qué región del cerebro es más probable que se haya lesionado? Es decir, habla, comprende lo que dice, pero no puede articular esas palabras. Entonces, El área de Broca. muy bien, porque el área de Broca es el que me permite el movimiento de la lengua, de las cuerdas vocales, de los labios. ¿Y el de Guernica? ¿Qué me permitía? La comprensión. Bien. ¿Y por qué no podría ser el hipocampo y la amígdala? El hipocampo creo que tenía que ver con la memoria y la amígdala con cosas tipo, no sé, el Alzheimer, creo. Porque fíjate que vos estás diciendo lo mismo, es decir, en el Alzheimer hay una pérdida de memoria. Bueno, Tanto el hipocampo como la amígdala, pero está bien porque vos me estás hablando de la estructura que se degenera, ¿sí? Pero acordate que en el proceso de la memoria participan varias estructuras nerviosas. Entonces, tanto el hipocampo como la amígdala participan del proceso de la memoria. Si ella hubiera tenido una pérdida de memoria, podríamos decir que, por ejemplo, podría tener un daño en la amígdala o en el hipocampo, pero tiene un problema en el habla, no en la memoria. En el oído se llevan a cabo dos funciones: percibir sonidos y mantener el equilibrio del cuerpo en el espacio. Indique la opción que considere correcta. El órgano de Corti está apoyado sobre la membrana basilar y permite la transformación de energía química en energía cinética. A ver. ¿Por qué está mal eso? sería la transformación de energía mecánica, de la cinética. A ver, acordémonos un poquito de algo. Yo tengo el órgano de Corti, que estaba apoyado sobre la membrana basilar. Eso es verdad. ¿Qué pasaba? La onda se transmitía, se movía el líquido que había en el oído interno y la membrana basilar se movía. Ese órgano de Corti, a su vez, tenía una membrana arriba que se llama membrana pectórica. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se movía la membrana basilar y las células del órgano de Corti se movían, ¿qué se generaba a partir de ese movimiento? El impulso nervioso. Exactamente. Entonces lo que hicimos es una transformación de energía mecánica en ¿qué? Energía química. El impulso nervioso, Eléctrica. exactamente, es un impulso eléctrico. Entonces, justamente, no hay una transformación de energía química en energía cinética, sino una transformación de energía mecánica, porque justamente lo que movió a la membrana, membrana basilar es el líquido que se movió, esa onda que se transmitió, y eso hizo que se despolarice y se genere un impulso nervioso. La B me dice, el utrículo y el sáculo, dos estructuras que se encuentran en el vestíbulo auditivo, detectan aceleraciones en los planos horizontales y verticales del espacio. ¿Para qué nos servían el sáculo y el utrículo? Para el equilibrio. ¿Y qué más? Muy bien, Aus. ¿Qué más? Propiocepción puede ser, no sé si era Muy esa la bien, es palabra. decir, muy bien, perfecto. Nos indican el equilibrio, nos permiten el equilibrio y conocer la posición de cada parte de nuestro cuerpo en un momento determinado. Está perfecto.
Los huesecillos del oído externo permiten la amplificación de la onda sonora para ser captada por el oído medio. Creo que Es lo del vi oído acá. medio, claro, el oído medio con respecto al interno. Es decir, los huesecillos, martillo, yunque y estribo, están en el oído medio, no en el oído externo. Lo que hacen es, cuando el tímpano vibra, amplifican esa onda, el martillo, el yunque y el estribo, para ser captado por el oído interno. Y la D me dice, la información captada por el aparato vestibular y el coclear es transmitida hasta el cerebro por el nervio vestibulococlear, nervio craneal 8, para dirigirse hacia la zona de la corteza auditiva ubicada en el lóbulo parietal. Es el lóbulo temporal. Muy bien, la corteza auditiva es el lóbulo temporal. ¿Qué hay en el lóbulo parietal? La visión puede ser, o sea, los receptores. ¿No La es corteza la visual. somatosensoral? A ver, la parietal es la sensorial o sensitiva. Acuérdense, en el lóbulo frontal está la motora, en el lóbulo occipital la visual, y después tenemos en el temporal la auditiva y en el parietal la somatosensorial o sensitiva. El ciclo menstrual es un patrón recurrente de niveles hormonales variables y de cambios en los tejidos de la mujer. La producción y liberación de hormonas que participa son reguladas por sistemas de retroalimentación complejos. ¿Cuál es la hormona que, producida por el hipotálamo, viaja por el sistema hipotalámico hipofisiario y estimula la liberación de hormonas glucoproteicas que promueven la ovulación? Muchos acá se equivocaron, porque nunca leyeron que decía hormona producida por el hipotálamo. Nunca lo leyeron. Entonces, ante las múltiples decían, la FSH. Nunca leyeron que decía hormona hipotalámica lo que me preguntaban. Me preguntaba por una hormona hipotalámica que viajaba por el sistema hipotalámico hipofisiario y estimulaba la liberación de una hormona. Esa hormona, de todas las que están ahí, ¿cuáles dos son liberadas por el hipotálamo? La TRH y la GNRH. A ver, ¿cuáles son liberadas por el hipotálamo? ADH y GNRH. Bueno, y entonces, a ver, ¿qué me dicen? Porque me están diciendo cosas distintas. ¿Cuáles son liberadas por el hipotálamo? La B y la D. ¿Quién libera la C? A mí la C y la D. Me están diciendo un poquito de cosas distintas. Vamos por parte. La FSH, ¿quién? La hipófisis. Muy bien. La FSH la libera ¿qué parte de la hipófisis? AD en hipófisis. Perfecto, lo libera hipófisis. ¿Participa en la regulación del ciclo menstrual? Sí, por supuesto. Pero no es lo que me preguntaba la consigna. Es decir, me estaban hablando de una hormona hipotalámica a mí. O sea, que liberaba, el hipotálamo. Después me preguntan por la TRH. El hipotálamo también, porque libera la TSH en la hipófisis. Pero ese TRH, ¿qué estimulaba? A No, la la liberación de, hipófisis. claro, de la ¿Estimulaba la tiroides. liberación de quién? De TSH. ¿Y la TSH de quién? De T3 y T4. Entonces, en realidad, si bien esta también la libera el hipotálamo, la realidad es que no está relacionada con el ciclo menstrual. Esta, ¿quién la libera? La hipófisis. En la neurohipófisis. Pero la libera el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis. Va por ahí, es decir, la produce el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis, pero ¿qué función cumple? Aumenta la permeabilidad en el túbulo colector. Y es la Es decir, me vasopresiva. regula, muy bien, me regula la pérdida de agua por orina, básicamente. Hace que el túbulo colector sea permeable al agua y entonces se reabsorba agua y la orina salga hipertónica. Entonces está relacionada con la composición de la orina y con la regulación del agua, no con el ciclo menstrual. O sea que la que libera el hipotálamo, que me regula el ciclo menstrual, es la GNRH o hormona liberadora de gonadotrofina.
Esta es la correcta. Muchos marcaron esta, porque nunca leyeron que decía del hipotálamo. Los virus fueron descubiertos en 1880, cuando recibieron su nombre de un latín significa veneno. Desde ese momento fueron identificados como agentes causales de enfermedades de muchos seres vivos. Con respecto a ellos, es correcto decir que todos los tipos de células, tanto procariotas como eucariotas, pueden ser infectadas por cualquier virus, ya que son capaces de interactuar con sus receptores de membrana. No, porque si fueran capaces de interactuar así, tipo, lo reconocería. Eso fue lo que yo pensé. ¿Qué me dicen de esto? Hay que receptores cada uno es específicos en específico. cada órgano para algún determinado virus. Todos los tipos de células, tanto procariotas como eucariotas, pueden ser infectadas por cualquier virus. No, ¿Por qué no? Por ejemplo, Porque tienen receptores específicos. un bacteriófago ¿nos infecta a nosotros? no, a las bacterias. Entonces, no cualquier virus infecta cualquier tipo de célula. ¿Se entiende? Es decir, un poco es lo que están hablando, hay una especificidad. Entonces, tiene que interactuar con sus receptores de membrana. Por eso hay inclusive virus que dentro de los que tenemos células eucariotas afectan a algunos y a otros no. Hay virus que afectan, no sé, a los animales que a nosotros no nos afectan, y viceversa. Hay virus que nos afectan a nosotros que a los animales no. Lo mismo pasa con las células procariotas y eucariotas. Hay virus que infectan a las procariotas que a nosotros no nos afectan. Los virus con envoltura, como el virus de la influenza, codifican proteínas adicionales que se insertan en la membrana de la célula hospedadora. Eso es verdad. Muy bien, perfecto. Un virus solo puede ser infectado por una célula si la proteína viral encaja en uno de los receptores específicos de su membrana celular. Eso está re mal. Porque Está como virus al revés, como que el ajá, virus infectado por una infecta. célula. Bueno, muchos marcaron esta, porque nunca leyeron virus puede ser infectado por célula. Cuando lo razonaron y dijeron, claro, un virus puede infectar una célula si la proteína encaja en los receptores, pero no era lo que decía. Lo que decía era que el virus era infectado por una célula. Entonces, claramente está mal porque una célula no puede infectar un virus. Es al revés. La visualización directa de las partículas víricas se realiza mediante microscopio óptico o común. No, no se puede ver. Muy bien, perfecto, es el electrónico, muy bien. En un sistema de retroalimentación negativa, la vía correcta es la siguiente. Estímulo que altera la condición controlada, receptor que detecta el cambio, envío de la información al centro de control, envío de órdenes al efector, producción de una respuesta fisiológica, la respuesta intensifica el estímulo y prosigue hasta la interrupción por un mecanismo ajeno. No, porque primero no intensifica el estímulo, porque es retroalimentación negativa, no positiva. ¿Y qué significaba que sea retroalimentación negativa? Y que hago lo contrario, trato de volver al estado de equilibrio, por así decirlo. Muy bien, regreso a la condición controlada. ¿Y lo otro está correcto, el orden? Sí. Lo otro está perfecto. Es decir, hay un estímulo que me altera la condición, lo detecta un receptor, lo envía al centro de control, proceso la información y envío una respuesta. B, estímulo que altera la condición controlada, receptor detecta el cambio, produce una respuesta fisiológica, regreso a la condición controlada, envío de la información al centro de control, evalúa el centro de control, envío de órdenes. Claramente. Está desordenado. Claro, no puedo producir una respuesta fisiológica si antes no lo procesó el centro de control. La correcta era la C, donde si ustedes se fijan, más allá que el orden está bien, me dice producción de respuesta fisiológica, regreso a la condición controlada a su estado normal. Es decir que, como decían ustedes, vuelvo a la normalidad. Si mi presión aumentó, baja, si mi presión disminuyó, sube. Y la D, ¿qué tendría de incorrecto?
¿Por qué está mal? También está desordenada. También está desordenada. Fíjense que me dice primero la producción de una respuesta fisiológica y después que el centro de control lo procesa. O sea, claramente no podría ser. La adrenalina es una sustancia con diversas funciones en el organismo. ¿Cuál es uno de los mecanismos de acción de esta sustancia? Ingresa en células blanco, estimulando la pérdida de calor en forma rápida cuando la temperatura corporal es superior a la del termostato fisiológico. Primero que no entra a la célula. ¿Por qué no entra? Además, estimula la ganancia de calor. ¿Por qué no entra a la célula? Está bien lo que están diciendo. Porque tiene los receptores afuera, porque es una proteína, entonces no puede atravesar la membrana. La adrenalina es una hormona derivada de aminoácidos. Entonces, sus receptores están en la membrana y no internos, ¿sí? La B me dice, ingresa a células hepáticas promoviendo la glucogenogénesis frente a situaciones de estrés. No, porque lo que menos quiero hacer es almacenarle el azúcar como glucógeno, lo que yo quiero Vamos es por tenerla en partes. sangre. Uno, no ingresa, por lo mismo que dijimos antes. 2, ¿qué proceso me estimula la adrenalina? Glucogenólisis. Muy bien. Es decir, la ruptura del glucógeno para liberar glucosa, porque es una hormona ¿de qué tipo? Hiperglucemiante. Exacto. A nivel de la sinapsis, se une con receptores de neuronas posganglionares del sistema nervioso simpático. Era la noradrenalina, esa, ¿o no? A ver, acuérdense que esto está relacionado con lo que estás diciendo, Cande. En el sistema nervioso simpático, la preganglionar libera acetilcolina y la posganglionar libera noradrenalina. Acá me están diciendo cómo se une con receptores de neuronas posganglionares. Entonces, está mal, porque en realidad no solamente que no es la adrenalina, sino que la preganglionar libera acetilcolina y la posganglionar libera noradrenalina. Y la D me dice, se une a receptores de membrana de las células blanco, aumentando la síntesis de AMP cíclico. ¿Qué es el AMP cíclico? Un segundo mensajero. Bien, y les hago una pregunta. Además de las derivadas de aminoácidos, ¿qué otras hormonas hacen este mismo, diríamos, proceso o este mismo mecanismo, que es tener el receptor en la membrana y cuando se unen liberar un segundo mensajero? Las peptídicas y proteicas. Perfecto. ¿Y qué excepción tenemos dentro de las derivadas de aminoácidos? De las tiroides. Muy bien, perfecto. Acuérdense que las hormonas tiroideas, como son pequeñas y por la disposición que tiene el yodo, hace que la partícula no tenga carga, mejor dicho, que la molécula no tenga carga, entonces las tiroideas, por más que son derivadas de aminoácidos, sus receptores entran intracelulares, pueden atravesar la membrana celular. La inmunidad adaptativa humoral depende de la secreción de anticuerpos o inmunoglobulinas por parte de las células plasmáticas. Existen distintos tipos de inmunoglobulina, cada una de ellas cumple una función específica. De acuerdo a las siguientes opciones, mencione cuál de ellas es correcta. La primera inmunoglobulina que aparece en una reacción inmunitaria y la primera que sintetiza un recién nacido es la M. Por eso son las primeras que aumentan en las infecciones y permanecen en la sangre durante un largo tiempo, neutralizando y aglutinando antígenos y activando el sistema de complemento. Está todo perfecto, pero permanecen en sangre poco tiempo. ¿Por qué? ¿Permanecen en sangre hasta cuándo? Hasta que termina la fase aguda, 7 días aprox, creo que era. No, hasta ¿Quién? que aparece la IgG. Muy bien, es decir, hasta que aparece la IgG. Cuando la IgG empieza a aumentar, la IgM inmediatamente empieza a disminuir. Pero sí es la primera que sintetizamos y sí es la primera que aparece en un proceso infeccioso. En la superficie del linfocito B encontramos a la inmunoglobulina D, que actúa como su receptor inicial y se cree que tiene relación con la fagocitosis. Eso es correcto. La inmunoglobulina A es la que ocupa casi el 85% restante de las inmunoglobulinas, pero predomina en las mucosas y secreciones y tiene función neutralizante y aglutinante. El porcentaje está mal. Muy bien, ¿cuál es
que circula en un 85%? La IgG. Muy bien, perfecto. Pero sí es verdad que la IgA la encuentro en mucosas, en secreciones, en la leche materna, por ejemplo, en la saliva, en las secreciones nasales. La inmunoglobulina G ocupa cerca del 15% de las inmunoglobulinas que circulan en sangre, tiene función neutralizante, opsonizante y aglutinante, y se une a los macrófagos y puede activar el sistema de complemento. El porcentaje también está mal. Es decir, es el 85% de las inmunoglobulinas. Dani, Perfecto. pregunta, ¿pero se unen los macrófagos la IgG? Yo pensé que eso lo hacía la IgD nomás. A ver qué me dicen. A ver, cuéntenme ustedes. ¿Qué pasa con la IgG? ¿Se acuerdan de las funciones de la IgG que cumplía la IgG? Sí, era la que secretaba el linfocito B, digamos, ante una... O sea, cuando reconocía el patógeno. Bueno, sí tiene capacidad de unirse al macrófago. Es decir, no solamente que tiene función neutralizante, opsonizante, aglutinante, sino también que puede unirse a macrófagos, y no solamente a macrófagos, sino también a neutrófilos. Y te puede activar, obviamente, el sistema de complemento. Sí, sí puede hacerlo. Lo que está mal ahí es el porcentaje. Ok. Si un protista parásito de género desconocido atraviesa por primera vez la barrera anatómica de un organismo humano e ingresa a la dermis, ¿cuál de las siguientes opciones será una de las respuestas inmunitarias que se desencadenarán? Acá hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que me dice por primera vez. Dos, que me dice que es un protista parásito. No es un virus, no es otra cosa, es un protista. Entonces, basado en eso, voy a responder. Las células de la dermis secretarán interferones de tipo 1 que activarán a las células NK, natural killer, para liberar proteínas C1 del sistema de complemento. No, porque las natural killer atacan las células propias. ¿Qué más está mal? Y Más que aparte, eso. creo que no son los interferones de tipo 1. Y la proteína es el fragmento C3b, creo. ¿Cuándo se secretan los interferones, chicos? Los tipo 1. Ah, en los virus, en las infecciones virales. En una infección viral. Acá tengo, por eso les dije, tengo que tener en cuenta dos cosas, que es la primera vez que entra y que es un protista. Entonces, claramente no voy a secretar interferones, porque el interferón se secreta ante una infección viral. Los linfocitos B de memoria se activarán y diferenciarán en células plasmáticas que comenzarán a liberar anticuerpos IgD. No, porque no vas a tener memoria si lo estás teniendo por primera vez al bicho. Exactamente, por eso les dije que hay que tener en cuenta que es por primera vez. Los linfocitos T citotóxicos se activarán y unirán al protista a través de su TCR para producir la citólisis a través del complejo de ataque de membrana CAM. No sé, esa no la descartaría. No sé, El CAM es el no sistema de sé. complemento, ¿no? Bien, bien va por ahí, Lucas. A ver, el CAM se activaba o se liberaba cuando se activaba el sistema de complemento. ¿Cómo hacía un té citotóxico para eliminar? Porque acá me están Con diciendo las que el té perforinas y las granzimas. Bien, va por ahí. Eso está bien. El té citotóxico no produce el CAM. Eso se produce cuando se activa el complemento. El citotóxico libera granzimas y perforinas. Además de todo esto, ¿qué está mal? Ya eso que dijeron está bien, está mal eso. ¿Pero qué más está mal? Ah, que los LT son de la memoria adaptativa, pues. Bueno, pero no te dice cuánto tiempo pasó. Puede que haya pasado el tiempo suficiente para que se genere. La adaptativa también se va a activar. ¿Qué está mal, chicos? Dice que el protista tiene el TCR. ¿O No, dice que los linfocitos T citotóxicos se activarán y unirán al protista a través de su TCR.
Dice que el citotóxico Ah, es tiene verdad, el sí. TCR. Se están complicando mucho y es más fácil de lo que van, a lo que van. Pero creo que el citotóxico no se puede unir con el protista. ¿Qué hacen los linfocitos T citotóxicos? ¿Matan al antígeno que entró? No, claro, ¿Qué se más? unen a un presentador. ¿Pero qué mata al citotóxico? Las células propias, ¿no era? Las células infectadas. No se va a unir con el protista el T citotóxico. El T citotóxico va a liberar granzimas y perforinas que van a atacar a la célula que fue infectada, no al protista que entró. ¿Quién es el que se une al antígeno que entró y le perfora la membrana? Ahí sí es al antígeno que entró. ¿Quién es el que hace eso? Y por eso se los menciono. Los natural killer. Los El macrófagos. CAM, el Ah, CAM, cierto. el CAM. Acuérdense, y por favor anótenlo grande, que no es lo mismo atacar una célula infectada que atacar el antígeno que entró. El citotóxico, el linfocito T citotóxico, cuando libera granzimas y perforinas, ataca a la célula que fue infectada, por lo que sea, por un virus, por una bacteria, por lo que sea, por un parásito, pero es a la célula infectada. El CAM, que está muy bien lo que dijeron, se libera cuando se activa el sistema de complemento, sí perfora la membrana del antígeno y lo elimina. No es lo mismo eliminar el antígeno que eliminar la célula infectada. ¿Se entendió? Ojo con esto. Porque uno cuando lo razona, sí, dice, claro, va a eliminar el antígeno, claro, pero es que no es el citotóxico el que elimine el antígeno. No se va a unir al protista. El citotóxico lo que va a hacer es eliminar la célula que fue infectada por el protista. ¿Se entendió? Dani, y una pregunta, ¿y los eosinófilos acá qué hacen? Ya sé que no lo menciona, pero... No, bueno, como- pero los eosinófilos, en este caso es un parásito, así que también podrían estar unidos. Generalmente el eosinófilo, como no puede fagocitar, porque acuérdate que el eosinófilo, ¿en qué infecciones, de qué tipo participan los eosinófilos? En las parasitarias. Bueno, entonces claramente un eosinófilo nunca podría englobar un parásito enorme y fagocitarlo. O sea, no podría hacer ese tipo de trabajo, diríamos. Tienen que eliminar al parásito de otra manera. Entonces, generalmente el eosinófilo lo que hace es liberar enzimas, que lesionan la membrana del parásito. Lo hace por medio de la liberación de enzimas. Yo te pregunto porque vi un video que sale como un bichito y están todos los eosinófilos alrededor como comiéndoselo, entonces me Claro, en generó la realidad no duda. es que se lo comen porque no hacen proceso fagocítico, sino lo que hacen es liberar enzimas que te destruyen la membrana del parásito. Porque no Ah, hacen bueno. proceso fagocítico. Para que se lo coma tendrían que hacer fagocitosis los eosinófilos. Bien, Pero sí bien. lo destruyen a través de enzimas. La correcta es que los macrófagos y mastocitos de esa zona se activarán liberando citocinas que, entre otras funciones, estimularán a la vasodilatación. Es decir, ¿qué citocinas? ¿Qué citocinas me estimulan el proceso inflamatorio, chicos? Las proinflamatorias. Y les hago una pregunta, el mastocito, ¿qué va a liberar que aumenta la vasodilatación? Histamina. Muy bien, perfecto, exactamente, muy bien, eso es lo correcto. Las plaquetas, cuando son activadas durante el proceso de coagulación sanguínea, liberan sus gránulos al exterior para inducir la formación del coágulo. Marque lo correcto. Los gránulos de las plaquetas tienen histamina que produce vasodilatación de las arteriolas necesarias para llevar a cabo la hemostasia. Es serotonina. Libera serotonina. ¿Y qué hace la serotonina? Vasodilata. Vasoconstrictor. Exacto, imagínense que si tengo una hemorragia y vasodilato, perdería más sangre. Por eso la correcta es que la plaqueta libera serotonina que te produce vasoconstricción. Las plaquetas en primer lugar se activan, luego se adhieren y finalmente se agregan en el sitio de la lesión. Está mal el orden. Está mal el orden, es decir, ¿cómo sería el orden correcto? Creo que es Sí. adhesión, activación y agregación, creo.
Bien. Dice, la cascada de coagulación se activa antes de que se produzca la vasoconstricción local. No, la vasoconstricción es lo primero que pasa. ¿Cuáles son las 3 etapas de la hemostasia? ¿Cuáles son las Vasoconstricción es la primera. Vasoconstricción. ¿Por qué se da la vasoconstricción? Ya la Por dijimos, la una de los serotonina. Una, la serotonina, y 2, ¿qué más? Y por el sistema simpático, ¿no? Muy bien. Segundo paso. El tapón rojo, creo que se llama. Temporal. No me acuerdo. Tapón temporal. ¿Cómo se forma ese tapón temporal? Por las plaquetas, Por la agregación, activación, adhesión de las plaquetas. Tercer paso. la cascada. Ahí sí, la cascada de coagulación que te forma el tapón definitivo. Muy bien, esos serían los 3 pasos. Las mitocondrias son las organelas en las que se degradan moléculas orgánicas y se libera la energía química contenida en sus enlaces mediante la respiración celular. En este proceso, la energía liberada se almacena en moléculas de ATP y luego se utiliza en otros procesos celulares. En general, cuanto mayor sea el requerimiento energético de una célula, más mitocondrias contiene. Un ritmo respiratorio mitocondrial bajo, de tan solo 5 a 10% de la velocidad, se produce debido ¿a qué? ¿Se acuerdan cuando vimos en metabolismo la regulación de la glucólisis? Y estuvimos hablando, por ejemplo, de que el ATP era un inhibidor alostérico de la fosfofructoquinasa, de enzimas del ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí, ¿Se acuerdan que dijimos que había otro compuesto que también regulaba el proceso? Sí, el ADP. ¿Cómo es la relación con el ADP? y si hay poco ADP es porque hay mucho ATP y viceversa, si hay poco ATP es porque hay mucho ADP. Perfecto, es decir, nunca puede ser el ADP y el ATP bajos los dos o altos los dos, porque acuérdense que ustedes para formar ATP unen ADP con fosfato. Entonces, como dijeron, si tengo poco ADP es porque tengo mucho ATP y viceversa. Por eso acá, ¿por qué bajaría el ritmo respiratorio? Y porque claramente esa mitocondria tiene suficiente ATP, y si tiene suficiente ATP, ha bajado el ADP. Entonces, ¿para qué voy a seguir haciendo respiración si ya tengo suficiente ATP? No tiene sentido. Por lo tanto, la correcta era la opción C. Vamos con la 31. El hígado desempeña un papel central en la regulación del colesterol, identificándose entre sus funciones la captación de lipoproteínas de baja densidad. Ante una falla en el mecanismo de transporte que permite el ingreso de los LDL a los hepatocitos, ¿cuál de las siguientes sería la explicación más probable? Para yo poder entender esta pregunta, primero tenía que acordarme cómo entraba el LDL a los hepatocitos. ¿Cómo entra el LDL a una célula? Endocitosis mediada por receptor. Muy bien, entra por endocitosis mediada por receptor, es decir, es un tipo de transporte por medio de vesículas. Por lo tanto, dentro de las opciones que a mí me daban, fíjense que me dice la existencia de una menor cantidad de receptores específicos ubicados en la membrana plasmática de la célula hepática, involucrados en el transporte de LDL al interior de la célula por medio de vesículas. Acuérdense que si se llamaba mediada por receptor, es porque yo en la membrana tenía receptores que cuando la sustancia llegaba, me estimulaban la invaginación de esa membrana. Entonces, posteriormente, se estrangulaba y se formaba la vesícula. Claramente, la opción B me dice una menor afinidad de las moléculas de LDL con los sitios de unión de transportadores del tipo sin-porte. Ya dijimos que no entra por sin-porte. Una reducción de la velocidad de difusión de las moléculas de LDL a través de las colas de los fosfolípidos. No entra por difusión. Y la D me dice la alteración estructural de bombas transportadoras.
no es un transporte mediado por proteínas, es decir, es un transporte por medio de vesículas. ¿Se acuerdan que otra sustancia entraba por endocitosis mediada por receptor, además de la LDL? La insulina. Muy bien, perfecto, exactamente. Entonces acuérdense que se le llama mediada por receptor porque están esos receptores de membrana que me estimulaban la invaginación. ¿Y qué pasaba después con esos receptores? Se salen cuando se desprende y queda para otra, no sé. A ver, podía pasar dos cosas con los receptores. ¿Qué podían pasar? Porque acuérdense que el receptor queda dentro de la vesícula también. Cuando se invagina la membrana, queda la sustancia adentro, los receptores también quedan adentro. ¿Qué podía pasar con esos receptores? ¿Se Se puede degrada. degradar? Una, podían degradarse y sintetizo nuevos. ¿Y la segunda opción? Y los vuelvo a usar, pero no sé cómo. Cuando se rompe la vesícula, cuando yo rompo esa vesícula para obtener la sustancia que hay adentro, esos receptores salen y vuelven a la membrana. O sea que tengo dos opciones, degradarlos y sintetizar nuevos, o que cuando la vesícula yo la rompo para liberar el contenido que tiene adentro, esos receptores vuelven a la membrana. Esas eran las dos opciones posibles de los receptores. El estómago es un órgano fundamental en el proceso de digestión, ya que además de continuar con el proceso de degradación mecánica del alimento, continúa y comienza el proceso de degradación química de varias sustancias presentes en los alimentos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a este es correcta? La capa mucosa del estómago tiene epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con criptas glandulares. Esto lo vieron en digestivo y en tejidos. Epitelio cilíndrico simple, ¿o no? Muy bien, acuérdense que desde las cardias hasta el ano hay epitelio cilíndrico simple. No es pseudoestratificado ciliado. Sí es verdad que hay criptas glandulares, que son esos pliegues que se forman en la mucosa del estómago. Dentro de estas criptas se encuentran las células principales encargadas de secretar el pepsinógeno y el factor intrínseco. Está mal, creo que lo del factor intrínseco, creo. ¿Qué secretan las células principales? Pepsinógeno. Ujú. Perfecto. Posee las células parietales que son responsables de la secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno, las cuales comienzan la digestión química de las proteínas. Es ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Para qué servía el factor intrínseco? Era para poder absorber ¿Qué cosa? la B12. Muy bien, para la absorción de la vitamina B12. Muy bien, perfecto. La capa muscular del estómago consta de 3 haces de fibras: oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Acuérdense que cuando vimos las capas del sistema digestivo, que vimos mucosa, submucosa, muscular y serosa, dijimos que en la mayoría de los lugares había 2 capas en la capa muscular, excepto en el estómago que había 3. Entonces esas capas son oblicua interna, circular media, longitudinal externa. Esa es la opción correcta. Dani, una Sí. duda. Sí. En los lugares donde solo hay 2 capas, solo está la oblicua interna y la longitudinal externa. En los lugares donde vos tenés 2 capas, tenés circular y longitudinal. O Tenés sea, la sería la circular media y la longitudinal externa, pero la No, circular es media. interna y externa. En los lugares donde vos tenés, 2 capas, que serían el resto del tubo, excepto ahí que tenés 3, vos tenés circular interna y la otra externa. No tenés media, diríamos, para que sea más Bien, claro. bien. No tenés capa media. Gracias. No, de nada, Fran. La porción de conducción del sistema respiratorio comprende un conjunto de cavidades y conductos conectados entre sí, fuera y dentro de los pulmones. La laringe forma parte de ese sistema de conducción.
¿Qué tipo de epitelio presenta la mucosa que tapiza el interior de este órgano en el plano superior a las cuerdas vocales? Acuérdense que en la laringe, inferior y superior a las cuerdas vocales, cambiaba el tipo de epitelio. Acá me están pidiendo en la parte superior a las cuerdas vocales. ¿Qué tipo de epitelio había? Escamoso, estratificado, no queratinizado. ¿Y en la parte inferior? Cilíndrico, ciliado, Muy bien, perfecto. Muchas sustancias no pueden atravesar la membrana plasmática a través de los fosfolípidos, ya que son sustancias muy grandes o están cargadas. Por ello utilizan distintas proteínas transmembranas que permiten controlar el pasaje de sustancias de una forma selectiva. Con respecto a dichas proteínas, marque la opción correcta. Los canales iónicos funcionan de manera análoga a túneles con compuertas, ya que a través de cambios conformacionales pueden pasar del estado abierto a cerrado, ocurriendo estas fluctuaciones en el orden de los segundos. Son milisegundos, creo. Muy bien, pero sí es verdad que actúan como túneles con compuertas que se abren o se cierran, pero sí está mal que son milisegundos. Algunos transportadores activos, como las bombas, pueden funcionar gracias a la absorción de fotones. Tal es el caso de la rodopsina microbiana, que transportan iones que se encuentran en las membranas de algunas bacterias y algunas levaduras. Eso también lo repasamos en el taller, ¿se acuerdan? Lo de las rodopsinas, que usan energía de tipo lumínica para hacer el transporte. Generalmente son bombas de protones lo que tienen. Los transportadores tienen sitios de unión específicos a los cuales se deben unir las sustancias que se van a transportar. Por ende, a mayor concentración de dicha sustancia, aumenta conforme la velocidad de transporte. No necesariamente. ¿Por qué? porque cuando se llenan todos los lugares la velocidad se estabiliza. Es decir, porque se saturan. Tienen la capacidad de saturarse. Es como cuando el micro va lleno, chicos. Por más que vos tengas muchas ganas de subirte, si el micro no te quiere parar, no te va a parar. Entonces, puede haber muchísima gente en una parada esperándolo, pero si no quiere parar, no va a parar. Es decir, está lleno. Bueno, imagínense más o menos lo mismo para que se acuerden. Es decir, el transportador tiene la capacidad de que se puede saturar. Entonces, si todos los sitios de unión a la sustancia están llenos, está saturado. Por más que haya mucha sustancia para transportar, no la voy a poder transportar. Entonces la velocidad no va a aumentar. Existen distintos mecanismos que controlan la apertura de canales de la membrana. Tal es el caso de los cambios en el potencial eléctrico, presencia de un ion, nucleótido o incluso un estímulo mecánico como la fosforilación o la interacción con otras sustancias. El estímulo mecánico es el nucleótido o el ion, o sea, está como al revés. A ver, ¿qué es un estímulo mecánico? Un estímulo mecánico puede ser, por ejemplo, un cambio de presión, un cambio de estiramiento, pero la fosforilación o la interacción con otras sustancias es algo químico, no es algo mecánico. Entonces está todo perfecto lo que dice ahí, excepto que la fosforilación o interacción con otras sustancias es un estímulo de tipo químico, no de tipo mecánico, aunque también pueden abrirse o cerrarse por estímulos mecánicos, por ejemplo, por cambios de presión. Eso es lo que tiene incorrecto la opción D. Vamos con la 35. Frente a una hemorragia, el organismo humano intentará restablecer la volemia y la presión sanguínea poniendo en marcha diversos mecanismos, como la liberación de hormonas y otras sustancias que intervienen en la regulación de la composición y el volumen de la orina. ¿Cuál de las siguientes será una respuesta que probablemente se desencadenará en un individuo ante esta situación? Es decir, tiene una hemorragia. Las fibras nerviosas simpáticas estimularán la liberación de una enzima por el aparato yuctaglomerular que producirá la fragmentación del angiostensinógeno. Eso es verdad, es la renina. Muy Dani, bien. Dime. igual
O sea, esa palabra fragmentación es como que Es que es lo que me hace, generó duda. es lo que hace, porque justamente, Cande, cuando nosotros vimos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no sé si se acuerdan, pero cuando yo digo que se convierte, ¿en qué se convertía el angiostensinógeno? El angiostensina. En angiostensina 1. ¿Qué es lo que pasa para que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1? ¿Cuál es el cambio que sufre el angiotensina? Porque ¿quién produce el angiotensinógeno? Vamos por partes. El hígado. El hígado. Perfecto. Lo produce el hígado, pasa a circulación. ¿Y ahí qué pasa? Actúa la ECA. Actúa, a ver, en el La angiotensinógeno, renina. ¿quién actúa? La renina. Renina, Dios. Actúa la renina. Perfecto. Y entonces, ¿quién la liberaba la renina? El El riñón. riñón. Perfecto. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace el angiotensinógeno sobre la angiotensina? ¿O por cómo se transforma en angiotensina 1? Hay una Cambia la- fragmentación. Eso es Pasa lo de que alfa pasa. Hay una beta. fragmentación. Es decir, no está mal la palabra fragmentación, ¿sí? Es correcto eso. De hecho, por ejemplo, cuando vos transformás la angiotensina 1 en angiotensina 2, también haces una especie de fragmentación porque le sacás 2 aminoácidos. Es decir, pasás de tener un decapéptido, que es la angiotensina 1, en un octopéptido, que es la angiotensina 2. Bueno, en este caso lo hace la ECA, pero también hay una fragmentación. O sea, no está mal la palabra fragmentar. Bien. La hormona vasopresina estimulará en forma directa el centro hipotalámico de la sed. Es en forma indirecta. La angiostensina 2 estimula de forma directa la sed. Exactamente, es la angiotensina 2. Acuérdense que la angiotensina 2 es como la que te produce la liberación de todo. Por ejemplo, te activa la liberación de antidiurética, de aldosterona, después te estimula el centro hipotalámico de la sed. Entonces, la hormona que estimula el centro de la sed es la angiotensina 2. La antidiurética actúa, vuelvo a lo mismo, a nivel de tubo colector. Es decir, aumenta la permeabilidad del tubo colector, pero quien estimula el centro de la sed es la angiotensina 2. Pero tampoco lo hace indirectamente, entonces. En realidad, a ver, si vos te pones a pensar, a ver, ¿cómo te puedo decir? En realidad, podríamos decir que indirectamente porque vos, pero pensá una cosa, vamos al razonamiento. La antidiurética hace que vos retengas líquido o no retengas líquido. Y que lo Retener. retengas. Hace que vos retengas líquido. ¿Cuándo se libera la antidiurética? ¿Cuándo liberamos antidiurética? Creo que Bueno, es porque, bueno, está relacionado con lo que sigue. Lo relacionamos con lo que sigue para que lo entiendan. ¿Por qué estaría mal la opción C? Ahora respondo lo de la antidiurética. ¿Por qué estaría mal la opción C? porque no es secretada por el hipotálamo. No, porque necesitamos, o sea, mucho soluto para que se libere. Porque los solutos es la aldosterona, no la antidiurética, sino que detecta la cantidad o A sea, ver, de agua. Tiene que haber un aumento de concentración de solutos en sangre para que se libere. a ver. ¿Quién libera la antidiurética, muchachos? La hipófisis. El hipotálamo. El El hipotálamo hipotálamo y libera la libera el hipotálamo. ¿Dónde se almacena? en la En la hipófisis. neurohipófisis. Ahora sí. La libera el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis. ¿Qué es lo que hace que yo libere antidiurética? ¿Un cambio en qué? En la En la presión. presión. ¿La osmolaridad del líquido cefalorraquídeo? Ahí está la respuesta. Chicos, lo que genera que mi hipotálamo libere antidiurética, que como ustedes mismos me dijeron, la libera el hipotálamo, es un cambio en el líquido cefalorraquídeo, es un aumento en la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo, no de la sangre. Entonces,
La hormona antidiurética, repito, que la libera el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis, está relacionada, o lo que detecta, es cambios en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, obviamente, hay factores que van a hacer que yo, por ejemplo, libere más antidiurética o menos antidiurética. No sé, el alcohol te inhibe su secreción, o no sé, el dolor, el estrés, estimula la secreción de la antidiurética. Bueno, ahora, quien estimula puntualmente la sed es la angiotensina 2. Es la angiotensina 2. Entonces, esa es la que estimula el centro hipotalámico de la sed, no la antidiurética. Y la C está mal, por lo que acaban de decir, porque no es una disminución o un aumento en la concentración de solutos en sangre, es en el líquido cefalorraquídeo. Es un cambio en la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo, puntualmente un aumento en la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que hace que uno secrete antidiurético. El endotelio de los capilares pulmonares liberará la proteína renina, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Está hablando de la ECA. Muy bien, está hablando de la ECA, sí es verdad que se libera en el endotelio de los capilares, pero es la ECA que te convierte la angiotensina 1 en 2, acabo de decir que es un decapéptido que se convierte en un octapéptido, o sea, de 10 a 8 aminoácidos. Las gametas masculinas comienzan a formarse a partir de la pubertad, un proceso que dura entre 4 a 5 semanas, prepara la célula que ya ha reducido su material genético para que tenga la capacidad de llevar el material genético hacia el encuentro con la gameta femenina. De acuerdo a este proceso, marque la opción que considere correcta. Durante la formación del acrosoma, el par de centriolos se desplaza hacia el extremo opuesto y uno de ellos origina el ensamble de dímeros de tubulina para formar el flagelo. Eso es correcto. ¿De qué proceso me está hablando puntualmente acá? ¿Cómo se llama este proceso donde se transforma para formar finalmente la forma que conocemos del espermatozoide? Espermiogénesis. Muy bien, perfecto. El filamento axial, que forma el complejo del axonema, tiene una estructura de 9 pares de microtúbulos periféricos y 2 pares de microtúbulos centrales, como cualquier cilio o flagelo eucariota. Es solo un par en el centro. Es decir, son 9 pares de microtúbulos periféricos y 2 microtúbulos en el medio. Eso es lo que tiene de incorrecto la B. El acrosoma contiene enzimas como la hialuronidasa, la cual permite la degradación de la zona pelúcida para que el espermatozoide pueda tomar contacto con la membrana del ovocito. Es no sé. No sé. No, escuchen, acuérdense que el acrosoma contiene principalmente 2 enzimas, acrosina y hialuronidasa. La hialuronidasa principalmente lo que hace es degradar, abrir, separar a la corona radiada. La acrosina es la que principalmente me degrada la zona pelúcida. Por eso es incorrecta la C. Las mitocondrias se agrupan alrededor de las fibras del axonema y forman una espiral continua en la pieza terminal del flagelo, constituyendo una fuente disponible de energía para el movimiento del flagelo. Se ubican como en el cuello las mitocondrias. Es decir, en la parte media del flagelo, no en la parte terminal. Si ustedes se acuerdan la imagen del espermatozoide, está bien lo que dice la AUS, es decir, yo tengo la cabeza, la parte del medio y la cola. Entonces, en la parte media es donde se ubican estas mitocondrias, pero sí es verdad que son la fuente o son las que le brindan la energía para moverse. Eso es verdad. En algunas regiones de Oceanía, 3 especies diferentes de moscas mantienen la integridad de su reservorio génico debido al establecimiento de barreras biológicas. Drosophila serrata, Drosophila virki y Drosophila dominicana comparten el mismo territorio, pero sus patrones de cortejo son distintos.
cuál es el mecanismo de aislamiento reproductivo que opera sobre estas especies de Drosophila para impedir el flujo génico entre ellas. Me están hablando de un mecanismo de aislamiento reproductivo por el cual no se reproducen porque tienen distinto patrón de cortejo. Eso se llamaba aislamiento etológico. Tenemos distinto patrón de cortejo, por eso no nos reproducimos, por más que vivamos en el mismo territorio. ¿Cómo sería un aislamiento temporal, por ejemplo? Para que fuera un aislamiento temporal. Se reproducen en diferentes épocas del año. Exactamente, es decir, por ejemplo, unos se reproducen en verano y los otros se están reproduciendo en invierno. Ahí sería, por más que viven en el mismo territorio, no nos podríamos reproducir porque justamente no nos reproducimos la misma época del año. En cambio, en el etológico lo hacemos en la misma época, pero tenemos distintos patrones de cortejo, entonces como tenemos distintos patrones de cortejo, nunca nos vamos a justamente a reproducir juntos, ¿sí? Pero Dani, todas esas yo las podría meter adentro del aislamiento etológico, ¿o no? ¿Del aislamiento qué? Etológico, porque No. o sea, como que es un comportamiento sexual, por así decirlo, ¿o no? Claro, pero puntualmente el etológico está relacionado con el cortejo, Cami. El aislamiento etológico, ¿sí? El etológico es puntualmente lo que más distingue al comportamiento o al aislamiento etológico, es justamente eso, es que tienen distinto comportamiento sexual y está relacionado con distinto forma de reproducirse. Porque, por ejemplo, vos me decís que podrías meter a esta adentro de esta, ¿así sería? No, todas las opciones, la A, B y D, las podría meter en aislamiento etológico. O sea, si a mí la consigna me hubiera dicho, las moscas se reproducen unas en verano y unas en invierno, yo igual hubiera marcado la C. No, es temporal. No, porque en realidad, cuando vos hablás de relaciones o de aislamiento reproductivo, obviamente que se difieren en algo en el proceso de reproducción, pero no es lo mismo tener un cortejo distinto que reproducirme en distinta época del año. No es todo etológico. Etológico es, por ejemplo, tenemos distinto cortejo. Ahora temporal y yo me reproduzco en verano, vos te reproducís en invierno. Eso no es algo, por más que está relacionado con la reproducción, no está relacionado con un comportamiento sexual. Que yo me reproduzca en verano y vos en invierno está relacionada con el tiempo, con la época en la cual nos reproducimos. Entonces no las podría incluir, por ejemplo, a la temporal dentro del etológico. Etológico es puntualmente, está relacionada, como te digo, con principalmente los patrones de cortejo. El temporal con que lo hacemos en distinta época del año. Son distintos tipos de aislamiento. De hecho, si vos te acordás, ustedes tienen un cuadrito, no me acuerdo en qué página, pero en evolución tienen un cuadrito donde les clasifican todos los mecanismos de aislamiento y se los dividen en mecanismos presigóticos y posigóticos, y el ecológico es un tipo de aislamiento, el temporal es otro, el etológico es otro, el mecánico es otro, etc. Son distintos tipos de mecanismos. Son todos presigóticos, pero son distintos tipos de mecanismos de aislamiento. Bien, ya entiendo, gracias. ¿Ah? De nada. Existen distintos modelos que explican el origen de nuevas especies. Uno de los modelos es la especiación por poliploidía. ¿Cuál de las siguientes opciones explica este modelo? La especiación por poliploidía puede resultar de una falta de disyunción durante la meiosis en el proceso de formación de gametas de un organismo diploide. ¿Cómo quedaban las gametas cuando había una falta de disyunción? O sea, diploides. Muy bien, entonces se formaba un individuo ¿de qué tipo? Tetraploide. Perfecto, muy bien. La B me dice, en las especies de animales que se reproducen sexualmente, la poliploidía se produce a partir de la duplicación de la dotación completa del genoma de los hijos de dos híbridos interespecíficos. Primero, hijos de dos híbridos, ¿cómo? A ver. O sea que los No me híbridos acuerdo. suelen ser estériles. Pero sí existía una entre híbridos. Sí pueden formar los híbridos hijos. Acuérdense que si el híbrido es más apto,
Si el híbrido es más apto que su generación parental, forma una nueva especie de híbridos, que son híbridos. Es una nueva especie. ¿Qué estaría mal ahí? No hace falta que sea completa la dotación. ¿O sí? A ver, principalmente lo que está mal acá es que, chicos, cuando yo hablo de una especiación por poliploidía, ¿qué es lo que queda con la dotación completa? ¿El hijo? Hay una duplicación del material genético del embrión, diríamos. ¿O qué quedó con el material genético duplicado? La gameta. La gameta es la que Es en queda la con meiosis. Claro, es decir, cuando yo hablo de un proceso de especiación por poliploidía, el problema está en las gametas, que quedan diploides. Entonces, por eso Igual, Dani, igual eso podía ser por alopoliploidía y autopoliploidía, ¿tenía que ver Sí, con eso eso? sí. Eso sí, obvio, dentro de la poliploidía está la alo y la autopoliploidía, eso sí. Pero en este caso, lo que uno se tiene que acordar, básicamente, que primero que la poliploidía no es común en animales que se reproducen en forma sexual, ¿sí? Generalmente, dentro de esos, es común en los hermafroditas, tipo lombriz de tierra, tipo caracol, ¿sí? No es común en los individuos que se reproducen sexualmente la poliploidía, pero en caso que pase, acuérdense que el problema está en las gametas. Pero los hijos no van a tener también el doble de material genético. Sí, pero te dice duplicación de la dotación completa del genoma de los hijos. ¿Qué es lo que se duplicó? No entendí. La gameta, ¿Está? sí. Al producirse poliploidía en un híbrido interespecífico, este puede reproducirse sexualmente con cualquiera de las especies parentales, pero no puede hacerlo con otros híbridos interespecíficos que han sufrido poliploidía. Es al revés. Es lo que acabamos de decir. Es decir, los individuos, por ejemplo, tetraploides, se van a poder reproducir con otros tetraploides. Lo que no van a hacer es poder reproducirse con la generación parental que le dio origen, que era diploide. La especiación por poliploidía en plantas partenogenéticas se produce a partir de la fecundación de sus células germinales diploides que aún no ingresan a meiosis. Ay, perdón que se cerró todo. ¿Qué estaría incorrecto ahí? O sea, ¿cómo va a pasar eso si todavía no ingresan a meiosis? O sea, como que no entiendo. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás respecto a esta opción? ¿Alguien se acuerda lo que es la partenogénesis? Sí, como que se va un pedacito, o sea, se rompe y queda otro nuevo, ¿no? Y sería un tipo de qué la partenogénesis. Reproducción asexual. Y entonces si es una reproducción asexual, No hay fecundación. exactamente. Ya está mal, apenas empiezo, porque las plantas que son partenogenéticas no se reproducen sexualmente, chicos, no hay fecundación, no hay la unión de una gameta femenina y masculina. Por eso está mal. Dani, Y te hago una sí es verdad pregunta. que sí es verdad que el 50% de las plantas lo tiene y eso es verdad. Dime, ahora sí. Recién el Fran mencionó algo de la alopoliploidía y la Autopoliploidía. No me acuerdo qué es lo que eran. ¿Lo podés ¿Cuál era explicar? la diferencia, chicos? Yo te estaba por preguntar también que si lo podías Creo explicar. que en la A ver. autopoliploidía había una no disyunción en la meiosis y en la alopoliploidía o sea, el problema estaba en los híbridos. Es decir, en la autopoliploidía es de la misma especie, se duplica el genoma de una misma especie. En la estoy trabadísima. En la alopoliploidía se duplica el del híbrido interespecífico. Está bien. Esa es la diferencia. Las arqueas son organismos que habitan en condiciones extremas y rara vez pueden encontrarse en contacto con el hombre. Sin embargo, las bacterias están presentes en múltiples medios, incluidos dentro de los organismos, formando simbiosis, mutualistas, parásitos, etc. Con respecto a estas últimas, marque lo correcto.
Incluye organismos dinoflagelados, hipertermófilos y el grupo de cándidas productoras de infecciones vaginales. Está hablando de Son bacterias y protistas. protistas y todo eso. ¿Qué es un protista? El dinoflagelado. El dinoflagelado es un protista. Hipertermófilos son arqueas, o sea, serían bacterias, pero son del tipo de arquea. Y me preguntan por el grupo de las bacterias. ¿Y qué más? ¿Y la cándida? Es un hongo. Es una levadura, puntualmente pertenece al reino fungi. Muy bien, de hecho, chicos, está ahora hasta la publicidad en la tele de la candidiasis. La cándida es la levadura más común en la vagina de la mujer. Incluye grampositivas, como es el caso del Cocobacilo Bordetella pertussi, la cual produce una patología denominada tos convulsa, tos ferina o coqueluche. Es gran negativo. Muy bien. Incluye bacilos grampositivos como Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae, los cuales producen patologías como la tuberculosis y la lepra, respectivamente. Eso es correcto. Incluye actinobacterias grampositivas como Treponema pallidum, la cual es productoria de una infección de transmisión sexual denominada sífilis. La Treponema pallidum creo que era negativa, o no se tenía ancho. No, era negativa. No se tiñe, pero se considera negativa y es una espiroqueta. Muy bien, perfecto. No es una actinobacteria, es una espiroqueta, y no se tiñe, pero por más que no se tiñe, se la considera gram negativa. En diferentes situaciones, el corazón muestra la capacidad de autorregular la cantidad de sangre que eyecta, con independencia de factores nerviosos u hormonales. ¿Cómo se produce esa autorregulación? Una disminución del retorno venoso produce una menor distensión en el músculo cardíaco, hecho que aumenta la intensidad de su contracción para mantener el flujo sanguíneo constante. Disminuye la intensidad de contracción. Esto estaba relacionado, chicos, con, ¿se acuerdan el tema del retorno venoso? Cuando tengo más retorno venoso, ¿qué pasa con las paredes del corazón? Se estiran. Se distienden más. Entonces se distienden más, hay una mayor intensidad, se contrae con más fuerza. Entonces, si tengo una disminución del retorno venoso, hay menos distensión del músculo cardíaco, entonces hay menos intensidad de contracción. El músculo cardíaco disminuye la fuerza de contracción de los ventrículos cuando osmorreceptores del propio músculo detectan un aumento en los niveles de sodio plasmáticos. ¿Disminución? ¿O no? ¿Del sodio? A ver, No sé. Para mí tendría que haber un aumento de la fuerza, porque si hay más sodio, habría más presión. O sea, lo pensé por ese lado, no sé. es verdad, a ver, vamos por partes. Primero que acuérdense que acá me están hablando de que con independencia de factores nerviosos u hormonales. Y acá me están diciendo que depende de la detección de los osmorreceptores del sodio. O sea, la realidad es que cuando el aumento de sangre llega al corazón, es decir, hay más retorno venoso, ahí es donde se elonga más la pared del corazón y se contrae con mayor cantidad de fuerza, ¿sí? Entonces, lo que estaría incorrecto ahí es que, primero que me dice, disminuye la fuerza de contracción de los ventrículos, solo de los ventrículos. O sea, Las aurículas también. entonces, hay como varias cosas que están mal en la consigna. Primero, porque cuando yo contraigo el corazón y hago la contracción del músculo cardíaco, no solo afecta a los ventrículos. Segundo, porque si detectan un aumento de los niveles de sodio, no va a disminuir la fuerza de contracción. El músculo cardíaco se contrae con más intensidad y velocidad en la medida en que se encuentre más elongado, es lo que estábamos diciendo. Más elonga, más fuerza tiene para propulsar o para empujar la sangre, diríamos. Yo tengo una duda, porque si se supone que tengo menos retorno venoso y voy a tener Sí. menos fuerza, Sí. como que eso va a seguir hasta cierto punto, porque si siguiera disminuyendo, va a llegar un punto en el que ya va, digamos, a frenar, no sé si me explico. Lo O sea, que pasa que,
Sí, te entiendo la pregunta. Lo que pasa, Cami, es que vos tenés que entender que acá estamos hablando puntualmente del retorno venoso y su relación con la contracción cardíaca. Obviamente, si vos disminuís el volumen de sangre al corazón y las aurículas detectan que hay menos volumen de sangre, va a haber una liberación hormonal. ¿Se entiende? Es decir, Sí. eso va a pasar, es obvio eso. Lo que pasa es que acá te están preguntando puntualmente por la relación entre el retorno venoso y el volumen que vos propulsás por los ventrículos, es decir, el volumen sistólico. Por eso es que hablábamos, no sé si se acuerdan de los deportistas, que decíamos que aumentaba mucho su gasto cardíaco porque como aumentaba tanto su retorno venoso, su corazón tenía más capacidad de bombear sangre. Claramente, si a vos te llega más sangre de la que tu corazón puede bombear, el corazón falla. Eso es así. Pero cuando vos te entrenás y sos un deportista de alto rendimiento, tu corazón tiene la capacidad de recibir más sangre y de bombear más sangre. Entonces tu gasto cardíaco aumentaba. Pero ahora, si vos te aumenta el retorno venoso y tu corazón no tiene esa capacidad, se te produce una falla cardíaca, porque te llega más sangre de la que el corazón puede sacar, diríamos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. El volumen de eyección aumenta en la medida en que aumenta la relajación de los músculos que hacen progresar la sangre en las venas. No, a medida que aumenta la elongación, digamos. O sea, está mal lo de relajación, a eso voy. Porque ¿qué tendría que pasar? Si tengo, para que aumente el volumen de eyección, ¿qué llegó más? Sangre. Y si llegó más sangre, ¿por dónde viene la sangre? Al corazón. ¿Por dónde retorna la sangre, chicos? Por las venas. Por las venas. Es decir, entonces, si yo tengo mayor volumen de eyección, es porque ha llegado más sangre al corazón, es decir, tengo más retorno venoso. Para tener más retorno venoso, ¿qué tiene que haber pasado con esos músculos que me permiten que las venas vayan subiendo la sangre, diríamos? Tienen ¿Se que tienen que haber contraerse. relajado? Tienen que contraerse. Exactamente. Acuérdense, chicos, que cuando la sangre viene por una vena, viene en contra de la gravedad, en la mayoría de las veces. Entonces, más allá de que tienen válvulas las venas, y que eso me favorece el ascenso, también la contracción de los músculos va haciendo que la sangre pueda ir ascendiendo. Entonces, cuanto más se contraigan, más sangre también llega a mi corazón por medio de las venas. ¿Se ha entendido? Sí. Bien. ¿Ha quedado alguna duda? No. Bien. No. Bueno, muchachos, entonces llegamos hasta acá con la corrección del global número 2. Antes que se vayan, les quiero decir algo.